La historia comienza ubicándonos en Manhattan, Estados Unidos, en donde ante un grupo de jugadores apareció esto, comenzando prevención del descenso, invocando monstruo delfín, Behemoth. Tras el mensaje, una enorme criatura se presentó en medio de la ciudad, criatura a la que dichos jugadores tendrían que enfrentar si no querían fracasar en la misión y que el mundo fuera aniquilado. Después de esto nos ponen un poco más en contexto, explicándonos cómo hace algunos años la Battle.net comenzó. Al principio se trataba de una competición virtual entre naciones. Sin embargo, en el año 2022, dicha red se convirtió en una batalla por la supervivencia contra criaturas de otros mundos. Y a medida que los representantes de la Tierra continuaron perdiendo sus duelos, poco a poco los países fueron destruidos. De hecho, ahora únicamente quedaban 10 naciones, y de perder el nuevo evento, todos serían masacrados. Por suerte, cuando el escuadrón de jugadores ya no podían continuar luchando, nuestro prota se hizo presente, John, el cual contaba con un nivel bastante considerable, al grado de ser capaz no solo de enfrentar a Behemoth, sino incluso de derrotarlo por su cuenta. Tierra, Estados Unidos, misión cumplida. Eso sí, tuvo que pagar un precio para conseguirlo, perdiendo uno de sus brazos en el enfrentamiento, y nos explican que John era reconocido como el santo marcial y se encontraba rankeado como el número 7 a nivel mundial. Pero bueno, después de su victoria fue felicitado por Barren, el maestro del gremio al que pertenecía y el jugador número 1 en el ranking. Tras esto, una sacerdotisa del mismo gremio fue con el chico para sanar sus heridas, a pesar de que sus camaradas le advirtieron que la aura venenosa que desprendía la bestia era muy peligrosa. Barren, quien también comprendía la peligrosidad del área, estaba impresionado con que el prota hubiera sido capaz de enfrentar a una bestia de ese tipo. Mientras tanto, la chica, que por cierto era una sacerdotisa en el top 3, sanó las heridas de John. No obstante, el daño en su brazo era irreversible. Momentos después, ante el chico apareció la recompensa por derrotar al demonio. Sin embargo, Barren les ordenó tanto a él como a la sacerdotisa a retroceder, ya que solo él tenía el derecho de reclamarla. Muchos de los jugadores estaban incontentos con esto, pero ahora que la Tierra estaba en constante peligro, no tenían más opción que acatar las órdenes de los más poderosos. Después de esto, el tipo asignó a los jugadores que serían beneficiados por la recompensa, aparte de él, excluyendo por completo a John. La sacerdotisa, que no estaba de acuerdo con su decisión, le preguntó por qué no recompensaba al prota. Después de todo, él había derrotado al monstruo sin ayuda. No obstante, Barren le respondió que no le daría ninguna recompensa a alguien que no pertenecía a su país, ya que a pesar de su nacionalización, nunca sería visto como un americano, simplemente como un perro bastante útil. Aunque el prota, que entendía la situación, no dijo nada al respecto, ya que en el fondo sabía que el tipo tenía razón. Y nos explica que él era un simple refugiado que escapó después de que su patria fuera destruida. Y por suerte, gracias a que contaba con una habilidad triple S, consiguió escalar al rango 7 y nacionalizarse en Estados Unidos. Pero a pesar de ser tratado mal, eso no le molestaba. En realidad, lo que no le permitía vivir tranquilo era la culpa por haber sido el único de su país en sobrevivir. Pero bueno, después de que se recuperara, un nuevo mensaje apareció. Fin del juego, anunciando los resultados de la misión. Naciones sobrevivientes: Estados Unidos, éxito; China, éxito; Rusia, falló; Japón, falló. Esta vez, únicamente 2 países habían sobrevivido a la prueba, y a causa de eso, el sistema les explicó que la Tierra estaba por ser eliminada. Sin embargo, como otro planeta también había perdido, debían enfrentarse a él en una batalla en la que solo el vencedor sobreviviría. Antes de que la batalla diera inicio, la sacerdotisa le aconsejó a Barren llevar con ellos a John, ya que la última vez habían sobrevivido gracias a él. Pero a pesar de eso, tomó la decisión de no incluirlo. Tras esto, los jugadores elegidos para representar a la Tierra fueron enviados al campo de batalla, en donde se enfrentarían a una especie de trolls habitantes del planeta rival. El grupo de la Tierra estaba integrado por miembros del clan de Barren y un ranker chino, pero los cuales no tuvieron oportunidad contra las bestias, quienes después de eliminar a Barren, uno a uno fueron acabando con el resto de rankers. Jugador, humanidad, eliminado. Jugador, humanidad, eliminado. Se acabó el juego. Humanidad ha perdido. Ha sido considerada sin valor. Humanidad será expulsada de la Liga Espacial. Comenzando eliminación. Tras esto, los seres humanos que restaban fueron eliminados, incluyendo nuestro prota, quien estaba feliz de al fin descansar. Eliminación de la humanidad completada. Pero cuando esto sucedía, ante el prota apareció esto: error detectado. Todavía quedan algunos humanos, artes divinas, resistentes a intento de borrado. Al parecer, el prota había sobrevivido gracias a su habilidad especial, aunque se arrepentía de no haber podido fortalecerla aún más.
Tras esto, los entes que habían creado el juego creyeron que la humanidad tenía una esperanza si ese chico llegara a desarrollar todo su potencial, así que después de una votación, decidieron enviarlo años atrás. Momento después, se despertó en el sofá de su vieja residencia. Eso sí, no entendía qué carajos estaba pasando, pero al revisar el lugar se dio cuenta de que había regresado al año 2022, donde la Battle.net era considerado un juego. Y después de revisar su ventana de estado, descubrió que había regresado al nivel 2, dándose cuenta de que esa era una oportunidad de usar la información que poseía para cambiar no solo su futuro, sino el de todas las personas a las que no había protegido. Y sí, así comienza este webtoon, así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo el dios marcial que regresó al nivel 2. Después de esto, Jong nos explica cómo hasta el año 2020 Corea tenía una sólida posición en el ranking mundial, y en gran parte gracias a que entre los 10 mejores jugadores, el puesto número 3 pertenecía a Javier Morales, conocido como el rey de la espada y la razón por la que Corea era inquebrantable. O bueno, eso hasta que el hijo de fruta traicionó a su nación, informando que se convertiría en ciudadano japonés para formar parte de sus fuerzas. Y precisamente a ese día era el que Jong había regresado, un día que le traía malos recuerdos, ya que desde que Javier los traicionó, Corea cayó precipitadamente en los rankings, convirtiéndolos en uno de los países más vulnerables después de que la Battle.net se convirtiera en un juego mortal, llevándolos a su completa aniquilación. Y desgraciadamente para Jong, el tipo que los traicionó era su cuñado, preguntándose cómo su hermana había amado a un hijo de fruta como él. Pero bueno, luego de explicarnos eso, el prota revisó con más detalle sus estadísticas, notando que estaban por los suelos, pero no lo sorprendió demasiado, recordando cómo todas las personas se convertían en jugadores a los 18 años. No obstante, después de ser clasificado como rango F, desperdició su tiempo dedicándose a las apuestas y sin perfeccionar sus habilidades. Claro que en ese entonces no sabía que ese sería su más grave error. Mientras continuaba revisando su ventana, descubrió que en ella se encontraba un cupón dorado, el cual era una especie de recompensa por haber sido el último superviviente de la humanidad. Y sin pensarlo, activó dicho cupón. Has usado el cupón dorado. Tienda de logros ha sido añadida. Gracias a dicha recompensa obtuvo varios beneficios, como ser capaz de elegir una clase extra. Además, podría incrementar los beneficios de la tienda al obtener más puntos en misiones. Pero eso no le importaba mucho. Lo que en verdad despertó su interés fue la opción de ruleta, en la que sin pensarlo apostó todos los puntos con los que contaba, y donde al hacerlo, según él, se sacó la lotería, al obtener una habilidad que le permitía reparar cualquier objeto en mal estado. Después de obtener dicha habilidad, visitó el antiguo estudio de su cuñado, donde se encontraba un artefacto capaz de reducir a cero el dolor en las primeras etapas de la NET. Y al revisar el inventario del aparato, tal como lo recordaba, se encontró con un cepillo estropeado que había pertenecido a Javier. Así que sin pensarlo, usó su habilidad para repararlo, explicándonos que en su vida pasada escaló hasta el rango 7, gracias a la habilidad que dicho cepillo le otorgó. Pero debió darse prisa, ya que su tutorial para la liga de bronce en la Battle.net estaba por comenzar, así que contaba con poco tiempo para crear la habilidad que buscaba, la habilidad Poder Marcial. Por suerte, justo antes de ser transportado a la realidad virtual, consiguió terminarla. Jugador Jong, has iniciado sesión en la Battle.net. La misión esta vez es supervivencia. Esperamos que sobrevivas contra los monstruos del Coliseo, junto a 100 jugadores. Tras esto, el chico apareció en una especie de coliseo romano y de inmediato revisó su ventana para confirmar si su habilidad insignia había sido creada. Por suerte, en la ventana apareció la habilidad Poder Marcial. Has logrado obtener un stat único. Has obtenido 1000 puntos. Tras confirmarlo, estaba aliviado, ya que dio el primer paso para alcanzar la cima. Aunque al ingresar con prisa a la NET, no emplea el conector de antes, así que experimentaría al 100% el dolor del juego, explicándonos cómo en esa época la gente solía gastar mucho dinero para eliminar por completo la sensación de dolor, algo que en el futuro no serviría de nada. Por otra parte, la ventana le asignó una misión especial. Misión limitada. Consigue el número 1 en el tutorial. Recompensa 1000 puntos. Algo que según el prota sería bastante fácil. Aunque apenas bajó la guardia, un jugador apareció justo en su punto ciego, tratando de eliminarlo antes de que siquiera reaccionara.
pero no esperaba que el prota detuvo su ataque únicamente con 2 dedos, agradeciéndole por ofrecerse como su primera kill en una escena épica. Luego de esto vemos un flashback donde nos muestran cómo el novato de antes recientemente se había integrado al gremio Divergentes, uno de los gremios más importantes en Corea, y al cual solo fue capaz de acceder gracias a que contaba con una agilidad de rango A, así que su objetivo era quedar en el top 1 para impresionar a su gremio, y según él, había encontrado a la víctima perfecta, que no era otro más que Young, quien creía que había sido convocado a la arena por error, ya que ni siquiera contaba con el armamento necesario para combatir, así que sin pensarlo se lanzó contra él en un parpadeo, pero su ataque no dio resultado, ya que el prota contaba con una velocidad bastante superior. El chico, que creía tener la mayor velocidad en arena, no entendía qué carajos había ocurrido. Aún así, no se daría por vencido, y usando al límite su velocidad, arremetió contra Young, quien se sorprendió bastante con el ataque, ya que a duras penas fue capaz de esquivarlo. El novato estaba siendo capaz de poner contra las cuerdas al prota, eso sí, únicamente porque aún no se acoplaba del todo a su nuevo nivel. Pero una vez lo hizo, el chico no tuvo oportunidad. Young fue capaz de predecir sus movimientos y en segundos desarmarlo, así que tras robar su espada no lo pensó 2 veces y acabó con la vida del novato sin darle tiempo de reaccionar, aunque antes de irse le dijo que se vengaría por la humillación, algo que le hacía recordar al prota lo pacífica que era esa época, ya que a pesar de que un humano perdiera la vida, simplemente era desconectado de la net, cosa que en unos años cambiaría por completo. Pero bueno, una vez obtuvo su primera kill, quiso continuar con la misión, notando que la mayoría de jugadores evitaban enfrentar a los monstruos de la arena, esto ya que entregaban pocos puntos y preferían enfrentarse a otros jugadores. Sin embargo, él sabía que era mucho más rentable acabar con todos ellos, y tras concluir en ello, esto apareció: nueva misión, aniquila la turba de orcos, recompensa 500 puntos. Tras revisar el mensaje, y ya que de igual forma planeaba enfrentarse a los monstruos, sin pensarlo entabló combate contra dichas criaturas, abalanzándose sobre ellos completamente desarmado. Los orcos, al ver cómo este se acercaba a ellos sin ningún tipo de arma, lo subestimaron por completo y quisieron eliminarlo con un par de hachas que Young fue capaz de detener al instante, y las cuales usó para devolverles el ataque, mostrándoles cómo debían utilizar un arma de manera eficiente. Tras esto, el chico se desvaneció ante la vista de los tipos, que no entendían qué carajos ocurría. Momento después, apareció justo en sus puntos ciegos, moviéndose a una velocidad inhumana, y tras robar más armamento, en un parpadeo se encargó de destrozar a un gran número de ellos. Y eso que la batalla apenas comenzaba. Aniquila la turba de orcos, 5 de 30. Los orcos continuaron abalanzándose sobre él, enfurecidos por la caída de sus camaradas, pero por más que lo superaran en número, no fueron rivales para él, quien contaba con años de experiencia luchando contra ese tipo de criaturas, y a pesar de no contar con sus antiguas habilidades, no necesitaba más que sus manos al desnudo para deshacerse de oponentes de ese nivel. A pesar de ello, los orcos no parecían retroceder, y continuaban agrupando a más de sus hombres alrededor del chico, y a pesar de que no eran capaces de tocarlo, Young, al no contar con un arma decente, no conseguía acabar con todos ellos de un solo golpe, así que al final tomó la decisión de cambiar su método de batalla, lanzando un fuerte golpe sobre el suelo que sacó de balance a la mayoría de orcos que lo rodeaban. Tras esto, usó sus mismas armas para destrozar a todos en segundos, sin siquiera darles tiempo de reaccionar. Has completado la misión Aniquilación de los orcos, has obtenido 500 puntos, has subido de nivel. Al escuchar esta última notificación, Young se dio cuenta de que subir de nivel, ahora que contaba con más conocimientos, estaba siendo mucho más rápido que en su vida anterior. Incluso su habilidad Poder Marcial estaba aumentando con mayor rapidez. Aún así, debía continuar leveleándolo, ya que una vez llegara al nivel 30, evolucionaría a la habilidad Artes Divinas sin nombre, la habilidad de rango triple S con la que había sobrevivido. Sin embargo, mientras analizaba sus stats, una flecha de energía fue lanzada hacia él. Por suerte fue capaz de evadirla, únicamente por sus agudos instintos, notando que los atacantes eran estos 2 jugadores, los últimos sobrevivientes en la arena, así que querían acabar con él para conseguir los primeros puestos. Además, ante el prota apareció una notificación indicándole que el evento estaba por finalizar, así que debía acabar con ellos y quería asegurarse la recompensa del primer puesto. Por suerte para él, los 2 jugadores lo subestimaron, creyendo que era una presa fácil, así que luego de revisar que actualmente estaba en el puesto 1,
Para asegurar su puesto, de inmediato se abalanzó sobre la arquera de antes, quien antes de que se diera cuenta de lo que ocurría, fue eliminada por su ataque rápido. El jugador restante no podía entender qué carajos había ocurrido, ni siquiera notó el movimiento de Young. Aún así el prota no le dio tiempo siquiera de asimilarlo, ya que en un segundo apareció en su punto ciego, y a pesar de que su armadura era bastante resistente, no soportó la ráfaga de 1000 cortes por segundo que Young empleó en su contra, eliminando al último jugador en arena, en una escena épica. Por otra parte, nos muestran cómo la batalla del prota estaba siendo analizada por miembros del gremio Divergente, quienes parecían bastante impresionados con sus habilidades. No obstante, no creían que fuera nada del otro mundo, así que una de ellas le ordenó a su subalterna que en caso de encontrarse en un evento, le diera una paliza. Regresando con Young, nos muestran cómo los líderes de algunos gremios quedaron impactados con su desempeño en la arena, ya que consiguió alcanzar el puesto 1, a pesar de ser un jugador de nivel 2, sin el armamento necesario y sin afiliación a ningún gremio. Horas más tarde, una vez estuvo en su departamento, revisó sus estadísticas, notando que gracias a la experiencia en el último torneo, ascendió hasta nivel 6. Además, utilizó todos los puntos que obtuvo en la misión de los orcos para aumentar las estadísticas de sus habilidades. Y ante él, apareció un mensaje informándole que ya contaba con el nivel suficiente para escoger una clase. Recordando que uno de los jugadores alcanzaban el nivel 5, tenían que tomar una decisión importante en sus vidas, la de qué tipo de clase elegirían. Entre ellas estaban la clase de arquero, mago, soporte y guerrero. En su vida pasada escogió la de guerrero, así que si la elegía no le tomaría trabajo dominarla. Sin embargo, recordó que contaba con la recompensa de tener una ranura extra de clase. En otras palabras, más adelante podría conseguir una clase extra, así que tomó la decisión de esta vez elegir una clase diferente. Por otra parte, un nuevo escenario había sido desbloqueado para los jugadores novatos, en la que su misión esta vez sería la de defender una especie de torre de una turba de zombies, y para ello los jugadores tendrían que trabajar en equipos de 4, uno de cada clase, para completar dicha tarea. La primera en ser transportada al escenario fue Roxy, la integrante del gremio Divergente del día anterior, de clase guerrero, y sería acompañada por un arquero del gremio KL y un mago que había sido expulsado de su gremio. Aún así, parecían ser elementos decentes para completar la tarea. Pero para Roxy, el aspecto más importante en ese mapa era quién sería su apoyo, quedando bastante impactada al darse cuenta de que dicho apoyo era Young, el mismo tipo que había destacado en el escenario anterior, ya que sí, el chico eligió una clase completamente diferente a la suya. De hecho, el mismo sistema le advirtió de su incompatibilidad con la clase Support, pero a pesar de eso no cambió de opinión, ya que gracias a su conocimiento sabía que con esa clase podría acceder a la habilidad Poder Divino, una habilidad bastante útil que había deseado en su vida anterior, pero únicamente los supports eran capaces de alcanzar. Regresando al presente, Roxy no podía creer que Young fuera un support, ya que habría jurado que él era un guerrero como ella. Mientras tanto, el mago de antes estaba furioso por haber sido emparejado con un perdedor con Young, ya que ni siquiera contaba con el equipamiento necesario para la tarea. Palabras que hicieron enfurecer a Young, quien no se quedó de brazos cruzados, diciéndole que estaba bien que no quisiera luchar a su lado. Tras esto, lo lanzó de la torre para que los zombies lo devoraran, ya que no necesitaba de nadie más para completar la misión. Después de esto, damos un salto en el tiempo, en el que el mago de antes estaba arrodillado ante el prota, disculpándose por sus palabras, y nos explican que en ese escenario a cada jugador se le otorgaban 3 vidas, así que el tipo resucitó luego de ser lanzado de la torre, pero apenas regresó, el prota lo aventó de nuevo, por lo que ahora únicamente le restaba una vida, y en caso de colgar los tenis, perdería todos los ítems y habilidades que actualmente poseía. Era por eso que suplicaba el perdón de Young, diciéndole que su magia le sería útil contra los zombies, hasta que luego de tantas súplicas, Young por fin accedió. Sin embargo, el tipo cometió un grave error, diciéndole que tenía una petición para colaborar con él, que Young se disculpara por acabar con sus vidas. Estas palabras enfurecieron al prota, quien sin pensarlo lanzó por tercera vez de la torre al mago, sin importarle lo necesaria que fuera su ayuda para completar la tarea. Tras esto, la misión dio inicio. Los zombies intentaban escalar hasta la cima de la torre, y mientras que los otros grupos usaban a sus magos para mantenerlos a raya desde la distancia, el grupo de Young no contaba con esa alternativa, algo que hizo enfurecer al arquero, que le reclamó al prota por lo de antes. Pero al chico no parecía importarle demasiado, ya que ante él apareció esto: consigue el primer puesto de las 10 torres, recompensa 1000 puntos. Extra, elimina 1000 zombies por tu cuenta, recompensa 3000 puntos. Y tras revisar esto, Young analizó con calma la situación, ya que cargarse a 1000 monstruos era un poco complicado. Mientras tanto, Roxy, que analizaba a Young, llegó a la conclusión de que su gremio lo había sobreestimado, y en realidad era un perdedor.
entrenador, diciéndole a su grupo que ella sería cargo por su cuenta. Pero antes de que terminara su frase, el prota inició la estrategia que había estado armando, eliminando un par de zombies que alcanzaron la cima con una velocidad increíble, y esta vez empleando sus habilidades divinas como soporte, cosa que por cierto dejó bastante impactada a Roxy, mientras el chico continuó masacrando uno por uno a todas las bestias que intentaban tomar la torre, empleando tanto los movimientos precisos de un caballero como la energía divina de un soporte. Zombies eliminados, 6 de 1000. El chico se adaptaba aún más a su nueva forma de combatir, y el contador de zombies eliminados continuó aumentando de manera brutal. 16, 17, 18, 26. John continuaba masacrando uno tras otro a todas las bestias que no paraban de arremeter contra él, aunque de continuar con ese método le tomaría demasiado tiempo terminar, tiempo con el que no contaba, así que empleó uno de los ataques por los que eligió la clase Support, acabando con un gran número de oponentes en instantes. Mientras tanto, Roxy, que veía todo, no comprendía cómo un jugador de clase Support contará con habilidades de lucha cuerpo a cuerpo tan avanzadas. Por otra parte, luego de un rato de batalla, recordó un viejo método por el que los Supports eran capaces de alcanzar niveles más altos, y el cual era el de usar objetos divinos para canalizar su energía en su cuerpo, un método que fue transmitido a él por la sacerdotisa del inicio, y la técnica por la que ella había alcanzado el top 3. Así que conociendo esa técnica, luego de su regresión al pasado, se apoderó de varios objetos divinos que su hermana, quien había pertenecido a la clase Support antes de fallecer, olvidó en su casa. De hecho, el bastón con el que ahora mismo estaba combatiendo era uno de ellos, por lo que luego de emplear dicha técnica, aumentó sus stats considerablemente. Por otra parte, al presenciar como Roxy se deshacía de algunos zombies utilizando una técnica bastante pulida, John notó que ella era la legendaria Flor de Ciruelo, quien en el futuro se había convertido en la sucesora de su cuñado. No obstante, terminó perdiendo la vida a manos del hijo de fruta de Javier, pero dejando eso de lado, el prota se centró en su misión, ya que únicamente le quedaba un minuto antes de que el juego terminara, y aún tenía que acabar con más de la mitad de los monstruos. Así que sin pensarlo, y dejando impactados a sus compañeros, se lanzó a la torre reuniendo una enorme cantidad de energía en su bastón. Esto para, según él, acabar con todos sus oponentes de un solo golpe. Y por suerte su estrategia dio resultado, ya que el tipo había sido capaz de acabar con todos por su cuenta, mientras el arquero que presenció todo no lo podía creer. ¿Quién carajos era el monstruo ante él? Ustedes son los últimos sobrevivientes. Has conseguido el primer puesto de las 10 torres. El juego ha terminado. Tras esto, el chico quedó un poco inconforme, ya que a pesar de sus esfuerzos, fracasó en su intento por completar la misión extra. Aún así, no parecía afectarle mucho, ya que al menos había probado varias hipótesis que tenía en mente. Por cierto, Roxy, al asomarse a la base de la torre, descubrió que el último ataque de John era más abrumador de lo que esperaba. No solo acabó con un número aterrador de zombies, incluso dañó parte de las instalaciones. Su poder de ataque era mucho mayor al suyo, siendo un simple support. Pero bueno, tras notar esto, antes de que John se desconectara de la net, Roxy le dijo que le gustaría tener su número para contactarse con él. Esto ya que su enorme poder y potencial podría serles útil en el gremio divergente. No obstante, John se disculpó con ella, explicándole que realmente no se acordaba de su número en ese momento, pero que no se preocupara, si se volvían a encontrar, entonces se lo daría. Tras esto, el chico se desconectó. Obviamente la chica creyó que había sido rechazada por completo, pero en realidad las palabras de John eran ciertas, ya que por el momento únicamente podía recordar el número que solía tener en América. Pero bueno, una vez estuvo más tranquilo, checó su ventana de estado, notando que gracias a su última misión subió 2 niveles, llegando hasta el 8. Además, ahora contaba con muchos más puntos para nivelar sus stats, pero por el momento regresó a casa para descansar un poco. Lo que no esperaba era que al llegar a casa se encontraría con una persona muy especial para él, y por la única que se arrepentía de sus errores en su vida pasada. Alguien que siempre estuvo a su lado, pero que sin embargo no fue capaz de proteger, viéndola perder la vida en sus brazos, la cual no era otra que su sobrina, quien esperaba en el departamento para almorzar juntos. No obstante, el prota no podía creer que tenía la oportunidad de reencontrarse con lo más preciado para él. Por cierto, su nombre era Emma, quien según John tenía 18 años y era la hija de su hermana con Javier, el tipo de antes, de la cual se había hecho cargo luego de que su hermana falleciera y de que Javier la abandonara para unirse a Japón. En otras palabras, ambos solo se tenían el uno al otro. Pero bueno, una vez se reunieron, John le preguntó a Emma si su papá se había contactado con ella en los últimos días, a lo que la chica le contestó que sí. Sin embargo, únicamente para decirle que la razón por la que dejaba Corea era porque se había enamorado, y la condición que la chica le había dado para aceptarlo era romper toda conexión con Corea, por lo que esa era la última vez que se pondría en contacto con ella. Alto hijo de fruta que resultó, ¿no? Al escuchar esas palabras, el prota recordó todo el odio que había sentido por Javier en su vida pasada, ya que no entendía cómo carajos había dejado atrás a su hija. No obstante, la chica le dijo que no debía preocuparse por ella, ya que había aceptado la decisión de su
padre y comprendido que la única persona en la que podía confiar era su tío. Pero el prota, que sabía que simplemente ocultaba su dolor, le dijo que no se preocupara. Desde ese momento, él la protegería. Pero bueno, por otra parte, nos muestran cómo Roxy le había informado a una de las líderes del gremio Divergentes, Susan, lo ocurrido en la misión del día anterior, y sobre cómo el prota había rechazado la oferta de ponerse en contacto con ella. No obstante, Susan le dijo que no se preocupara. Eso sí, el reclutarlo era un objetivo principal. Pero mientras conversaban, recibieron una notificación de que John, el cuñado del Rey de la Espada, estaba transmitiendo en vivo. Y después de que un número significativo de espectadores se reuniera, el chico ante todos usó su poder para destruir un monumento creado en honor a Javier. Obviamente todos los espectadores estaban furiosos. Esto ya que tenían la esperanza de que el hijo de Fruta en algún momento regresara, mientras que Susan y Roxy no podían creer lo que John estaba haciendo. Pero a pesar de los comentarios de la gente, el prota continuó conectando ataques de gran magnitud contra la estatua. Por cierto, la razón por la que había destrozado dicha estatua no solo era porque el sistema se lo ordenó, sino también porque recordó cómo Emma en su vida anterior había sido víctima del odio de la gente, quienes la culpaban por el abandono de Javier, al grado de orillarla hasta autoeliminarse. Así que decidió que él se convertiría en el blanco de dicho odio, por lo que luego de presentar la grabación que Javier le había enviado a Emma sobre cómo traicionaba a su patria y a su familia por ir detrás de una mujer, el prota en una escena épica le dijo que estuviera listo, porque muy pronto iría tras él para destrozarlo. Pero bueno, después de dar ese espectáculo, Emma decidió darles un comunicado a todos los espectadores que veían el directo, comentándoles que había tomado la decisión de donar el edificio de su padre y en el que actualmente vivían, para que el gobierno pudiera usarlo como sede para entrenar a los jugadores. Obviamente nadie entendía cómo podía deshacerse de una propiedad tan valiosa así como así, aunque nos revelan que en realidad eso también era parte del plan de John, quien horas antes convenció a la chica de donarlo, ya que gracias a los conocimientos de su vida pasada, sabía que si no lo hacían de igual manera, el gobierno se las quitaría, y al menos de esa manera, Emma podría ganarse la admiración de la gente y que nadie dirigiera su odio hacia ella. Y bueno, después de ese comunicado, el prota por fin terminó la transmisión, y tras hacerlo Emma le comentó que quizá no debían haber hecho lo de antes, ya que ahora toda la gente de Corea estaba dirigiendo su odio hacia él en las redes. Pero al buen John eso no parecía importarle demasiado. De hecho, era un síntoma de que las cosas estaban saliendo como él esperaba. Por otra parte, nos muestran cómo a los oídos de Javier había llegado la noticia del discurso del prota. Y no solo eso, sino que también una lluvia de críticas. Ahora que los coreanos sabían que los había abandonado a ellos y a su familia por una mujer, aunque eso no parecía importarle mucho al tipo, quien al parecer estaba siendo controlado por las habilidades especiales de una chica, obligándolo a seguir sus órdenes. Regresando con el prota y su sobrina, fueron visitados por un agente del gobierno, el cual fue enviado para arreglar los términos de la donación del edificio, oportunidad que John planeaba usar para llegar a algunos acuerdos que lo beneficiaran tanto a él como a su sobrina. No obstante, el gobierno, a pesar de que aceptaba la petición de donar el edificio, les pidieron que por el momento continuaran habitando sus instalaciones y se tomaran su tiempo para mudarse hasta encontrar un buen lugar, en parte porque no querían que la gente de Corea perdiera las esperanzas del regreso de su mayor esperanza. Claro, si aceptaban hacerlo, obtendrían varios beneficios por parte de ellos. Así que el prota, como eso no afectaba sus planes, decidió acceder. Eso sí, antes de firmar el acuerdo había una petición más que él deseaba, y la cual era la más importante, aunque el contenido de ella lo sabremos más adelante, porque luego de esto, otra ronda nueva del net dio comienzo, y en la cual nos presentan a este chico, Auron, una especie de streamer famoso que estaba por participar en la misma ronda que John, y quien al parecer era un tipo conocido por haber alcanzado el rango oro, para tras hacerlo regresar al rango bronce, y divertirse eliminando a los jugadores principiantes, y claro, de esa manera obtener más espectadores. Y bueno, mientras buscaba quién sería su nueva presa, se encontró con el prota, quien como siempre llamaba la atención por ni siquiera llevar consigo equipamiento de lucha. De hecho, esta vez únicamente tenía una botella, por lo que Auron aprovechó para burlarse un poco y hacerle una entrevista. Por su parte, el prota, al verlo, recordó que era una buena idea ganar patrocinadores streameando, así que decidió hacerlo también y filmar todas sus batallas. Pero mientras esto sucedía, Auron recibió una notificación en la cual uno de los tipos que estaba furioso por las declaraciones de John el día anterior le pedía que acabara con él a cambio de una jugosa recompensa.
Se ha registrado una misión, acaba con John para que termine en último lugar. Recompensa, 2000 monedas. Aunque eso no era todo, no era solo un usuario el que le pedía que acabara con él. Cientos de personas estaban ofreciendo cifras exorbitantes de dinero, con el único objetivo de ver a John siendo eliminado. Obviamente Auron no podía desperdiciar esa oportunidad, así que apenas la ronda dio inicio, intentó acabar con la vida del prota, costase lo que costase. Segundos después, reunió una gran cantidad de energía en su cuerpo para tratar de acabarlo con un solo golpe. Lo que no esperaba fue que cuando intentó conectarlo, a pesar de que su velocidad era increíble, el prota consiguió evadir por completo su ataque. Y lo más impresionante de todo, usando únicamente la botella que llevaba consigo, y la cual al parecer era un ítem bastante valioso que había pertenecido a su hermana. Eso sí, para dar el golpe final quiso emplear el nuevo utensilio que había adquirido. Se trataba de un cuchillo de cocina, con el que en segundos se encargó de mandar cortes precisos a los puntos vitales de su oponente, quien no pudo hacer nada para protegerse. Los comentarios de los espectadores nos hicieron esperar. Nadie podía creer cómo carajos alguien de bronce podía deshacerse de un jugador de oro tan fácilmente, y mucho menos con un equipo básico como el que llevaba. Según ellos, el prota era un verdadero monstruo. Segundos después de ser eliminado, Auron usó un ítem que había obtenido para resucitar sin perder experiencia, aunque eso no sirvió de mucho, ya que el prota no le dio tiempo ni siquiera de ubicarse en el campo, y en unos segundos lo mandó a mejor vida de nuevo. Jugador Auron ha sido eliminado. Por cierto, el prota nos explica que ítems de resurrección como ese desaparecerían luego de que el juego se tornara serio. Además, se dio cuenta de que la ronda contaba con algunos espectadores. Se trataba de varios miembros de la raza de los elfos, seres que también participaban en ese juego, y que según él, en el futuro serían los principales responsables de la eliminación de la Tierra. Aunque por el momento no era necesario prestarles mucha atención, ahora únicamente debía centrarse en completar la ronda, cosa que le sería algo complicado, ya que ahora que los jugadores sabían de sus verdaderas habilidades, nadie se atrevía a acercarse a él. Afortunadamente eso no parecía importarle, ya que de nuevo, una misión para eliminar goblins se le fue asignada, algo que tal como la vez anterior no le resultó un problema, menos aún ahora que contaba con nuevos objetos y no tenía que arrebatarle las suyas a los monstruos. No obstante, luego de acabar con todos ellos, tendría que enfrentarse a un oponente diferente. Se trataba del jefe de los goblins, Goblin campeón. En comparación de los goblins normales, este cuenta con capacidades y estadísticas aumentadas. Sin embargo, el prota ni siquiera dejó que la información del goblin terminara de brindársele, y con un solo golpe acabó con él. Esto ya que monstruos de ese tipo ya no estaban a la altura de alguien como él. Misión completada: subyugar a los goblins. Ha recibido 500 puntos de experiencia como recompensa. Sin embargo, el prota no parecía muy conforme con los puntos que había obtenido, ya que no eran suficientes si quería ascender de manera inmediata, por lo que al final tomó la decisión de comenzar con la caza de jugadores. Por cierto, Auron había quedado fascinado con las habilidades de John, tanto que incluso estaba viendo su directo para saber más de él, justo en el momento en el que el prota se volvió un monstruo, acabando con cuanto jugador se le cruzaba. Nadie podía resistir las arremetidas del chico, que continuaba acabando con ellos sin detenerse. De hecho, parecía haber entrado en un estado de trance, en el que nada podía perturbar su concentración, y los cuerpos de los jugadores solo continuaban acumulándose a su alrededor. Triple kill, pentakill, doble kill. Los jugadores no entendían cómo podía moverse de esa manera, y sin tener más opción tomaron la decisión de unir fuerzas para intentar hacerle frente, aunque sus esfuerzos no sirvieron de nada, y el chico continuó arrasando con ellos como si fueran hormigas. Por cierto, los espectadores que veían todo no podían creer que ese chico pudiera moverse de esa manera. Según ellos, una nueva estrella comenzaba a emerger. Por su parte, el prota había cumplido con su objetivo al conseguir la experiencia que necesitaba para llevar a cabo sus planes. Eso sí, una nueva quest se le fue asignada. Encuentra a la Reina de las Sombras, situada cerca de los espectadores en las próximas rondas. Recompensa: interés de una constelación. Y el chico nos explica que tener el interés de las constelaciones era clave, ya que de hacerlo podría conseguir objetos patrocinados por ellos, además de mejores recompensas. Así que completar esa misión sería clave en las siguientes rondas. Y bueno, una vez la ronda finalizó, las estadísticas del prota, quien obtuvo el primer lugar
popular en ella, no tardaron mucho en difundirse en las redes sociales, donde las personas estaban impactadas por la manera en la que se movía, y poco a poco las palabras de odio hacia él fueron cambiando por palabras de admiración de quienes creían que un nuevo jugador de élite había surgido en su país. Por su parte, el prota se enteró de todo el revuelo por palabras de su sobrina, quien no podía creer lo popular que se había vuelto en los últimos días. Eso sí, también estaba bastante sorprendida por el giro tan grande que había dado, ya que hace apenas solo unas semanas parecía que John estaba hundido en sus vicios, pero ahora era una persona totalmente diferente. Así que para compensar su cambio de actitud, la chica se ofreció ayudarlo en lo que necesitase, y John decidió tomarle la palabra, para que así tuviera algo en que entretenerse, pidiéndole que revisara las grabaciones de la ronda anterior e intentara encontrar algo relacionado con la reina de las sombras. Pero bueno, centrémonos en lo importante. Una vez solo, el chico revisó su ventana de estado, notando como ahora que había alcanzado el nivel 10, podía añadir una nueva clase gracias a la ranura extra con la que contaba. Puedes elegir una clase: guerrero, arquero, mago. Sin embargo, a pesar de lo que esperábamos, no eligió la clase de guerrero como en su vida pasada, más bien eligió la de mago. Has añadido la clase mago. Apenas obtuvo su nueva clase, notó como el poder que ahora fluía en su cuerpo era totalmente diferente al poder divino que tenía por su clase de soporte, y nos explica que había elegido esa clase porque gracias a sus conocimientos sabía que existía un stat único que solo podía conseguir al unir esas dos clases. Se trataba de un poder conocido como fuerza, habilidad que de hecho era la insignia del antiguo jugador número 1 de la Tierra, el mismo que conocimos al inicio y del que continuamente solía alardear, ya que solo alguien como él con dos clases podía acceder a esa habilidad. Era por eso que muy pocos jugadores eran capaces de hacerle frente, cosa que ahora que el prota tenía dos clases le venía como anillo al dedo, ya que sabiendo cómo funcionaba podría ser suyo ese poder tan valioso, aunque al final no resultó ser tan sencillo como esperaba, ya que fusionar dos fuerzas totalmente diferentes no era tarea fácil, y por más que tenía experiencia dominando su energía, esa técnica no estaba dando resultado. Claro que no planeaba darse por vencido, y consiguió idear una manera más efectiva de conseguirlo, reuniendo todo ese poder dentro de su cuerpo. Eso sí, existía un pequeño problema: si llegaba a fallar, probablemente perdería la vida. Pero sabiendo que eso era fundamental si quería llevar a cabo sus planes, no lo pensó mucho para intentarlo, y por suerte su idea parecía estar funcionando. Estaba teniendo pleno control de las dos fuerzas, o eso hasta que pecó de ambicioso, y quiso no solo integrar esas dos fuerzas, sino también la fuerza como guerrero que aún dormía en su interior, algo que si conseguía le daría un poder enorme, pero como aún no contaba con el nivel suficiente, terminó perdiendo el control, causándole un serio daño a su cuerpo. Peligro: intento de unificación ha fracasado. Peligro: el jugador ha sobrepasado los límites de lo que puede soportar, detectando amenaza para la vida. Si quieres completar la fusión de las tres fuerzas, debes completar las condiciones. Necesitas controlar perfectamente las tres, y tus estadísticas tienen que estar al menos al 100. Si no lo cumples, es posible perder la vida. Incluso Emma pudo escuchar los gritos de dolor por el que John estaba pasando. Por suerte, cuando llegó a la habitación, el prota había conseguido controlar el torrente de poder que recorría su cuerpo. Así que para no alarmar a Emma, le dio la excusa de que simplemente le dolía la cabeza. Eso sí, al ver lo preocupada que estaba, supo que debía tener más cuidado en los próximos experimentos que llevara a cabo. Eso sí, al menos algo bueno había salido del fracaso de antes. A pesar de que no consiguió integrar las tres fuerzas, al menos consiguió la habilidad del antiguo número 1. Al fusionar el poder divino y el maná, has conseguido stat único, fuerza. Y no solo eso, como recompensa por haber obtenido esa habilidad, el sistema le otorgó varios puntos de experiencia, tanto a su fuerza como agilidad, al grado de duplicarlos. Al notar esto, el prota se dio cuenta de que estaba mejorando de manera abismal, incluso como si estuviera haciendo trampa. Además de ello, ahora que tenía la clase mago, era capaz de controlar hechizos de los 4 elementos. Pero tras finalizar el análisis, por fin decidió descansar un poco, y al día siguiente se topó con una Emma que no había dormido durante toda la noche, para tratar de encontrar algunas pistas de la reina de las sombras. Lamentablemente los rastros que había conseguido no eran demasiado claros. Eso sí, el prota estaba agradecido por el esfuerzo que había realizado, y se preguntaba cómo carajos Javier había tenido el valor para abandonar a alguien como Emma.
aunque recordó las palabras que le había dicho el trabajador del gobierno, quien le comentó que quizá el rey de la espada estaba siendo controlado por una jugadora. Por ello había decidido comenzar a prepararse de antemano para un posible encuentro con ella, ya que lo más seguro era que Japón intentaría reclutar a más jugadores con talento en Corea. Pero bueno, tendrían que dejar eso para después, ya que en ese momento tanto él como su sobrina debían asistir a la subasta que se llevaría a cabo para repartir los objetos valiosos pertenecientes al hijo de fruta de Javier, y en donde parte de las ganancias irían directamente a ellos. Una vez llegaron al lugar, se reunieron con el agente de antes, quien nos explica que al parecer esa era la condición que el prota había puesto para acceder a los términos del gobierno, en parte porque creía que el rey de la espada o algunos hombres de Japón asistirían a ella. De hecho, eligió objetos que sabía que Javier querría obtener a toda costa, como su antiguo conector de batalla o los datos que había recopilado a lo largo de sus primeras partidas. Y al final estaba en lo cierto, ya que varios dirigentes de Japón estaban camino a la dichosa subasta, ya que sabían que esos datos les serían de mucha utilidad. Más aún porque en los próximos meses estaba calendarizado por la Battle.net un enfrentamiento entre sus países, aunque cuando los protas se dirigían al salón, fueron interrumpidos por algunos familiares paternos de Emma, quienes no estaban para nada de acuerdo con que la chica se deshiciera de los objetos de Javier, diciéndole que no se dejara manipular por John, que simplemente la estaba utilizando. No obstante, Emma, enfurecida, les contestó que personas como ellos, que ni siquiera se habían interesado en ella cuando se quedó sola, no tenían derecho a opinar, ya que para ella su única familia era John, incluso pidiéndole a los guardias que sacaran a esas escorias. Tras este pequeño incidente, por fin llegaron a la sala donde tendría lugar el dichoso evento, y donde por cierto cientos de camarógrafos esperaban por ellos, ya que todos querían obtener información de Emma y de por qué subastaba esos objetos. No obstante, el prota, quien quería mantenerla al margen de todo eso, no lo pensó mucho en usar su nueva habilidad para destrozar las cámaras de los tipos, para tras hacerlo, dar por iniciada la subasta, indicando que en ella se sortearían 3 lotes: el conector de batalla de Javier, que disminuía la sensación de dolor en un 99%, y además de ello, datos de análisis hechos por el mismísimo rey de la espada, en el que se incluía la información de los mejores jugadores del continente de Asia. Obviamente esos datos interesaban a todas las personas que habían asistido, quienes por cierto eran dirigentes de los gremios más importantes de Corea. No obstante, el primero en ofertar fue este tipo, Joaquín, la persona que había sido enviada para representar a Japón, y quien ofreció la exorbitante suma de 5.000 millones por todos los lotes de la subasta, además de solicitar una reunión privada, tanto con Emma como con su tío, aunque el prota de manera fría se acercó a él para decirle que si tenía algo que comentarle, se lo dijera ahí mismo. No obstante, el hijo de fruta le pidió que no actuara de manera tan altanera, de lo contrario su guardaespaldas tendría que intervenir, quien fue presentada por él como una mercenaria de alto calibre. No obstante, solo había hecho enfurecer a la bestia, ya que después de que la chica pusiera su espada en su cuello, John no se tentó el corazón para en menos de un segundo lanzarle un golpe que sorprendió a todos en la sala. La chica ni siquiera pudo sentir el ritmo de su movimiento, y aunque enfurecida por ello intentó contraatacar, el prota, mostrándole un aura aterradora, le dijo que era mejor que no continuara o lo lamentaría, además de que era mejor no causar un desastre ahora que toda la subasta estaba siendo transmitida en directo. No obstante, Joaquín, después de pedirle a su guardia que se calmara, le dijo al prota que ahora mismo no estaba dirigiendo la oferta hacia él, más bien a la verdadera dueña de los artefactos, diciéndole a Emma que si aceptaba venderle los artefactos en la reunión privada, le daría una carta que el mismísimo Javier había escrito para ella. Esto ya que sabía que no había manera de que la chica se negara a tener información de su padre, pero estaba totalmente equivocado, ya que la chica le respondió que no le interesaba nada que tuviera que ver con su padre. Además, le aclaró que era menor de edad, así que dejaba cualquier decisión en manos de su tío. Por su parte, Joaquín, sabiendo que lo mejor era actuar tranquilamente para intentar convencerlos, le obsequió a Emma la carta de Javier, y tras eso les dijo a todos en la sala que el único comprador de esos objetos sería él, ya que estaba seguro de que nadie
nadie más se atrevería a pagar la cantidad que él ofrecía. Aunque antes de que las demás personas abandonaran la sala decepcionados, Emma leyó en voz alta la carta que Javier le mandó y en la cual le aclaraba que no le importaba lo que hiciera con sus antiguos bienes, solo esperaba que les diera un buen uso, ya que después de todo sería lo último que obtendría de él, además de que ese era el fin de su relación padre-hija. Y aunque sus palabras parecieron afectar a la chica, decidió no darle demasiada importancia. Después de todo, ahora su única familia era John. Por su parte, este último estaba furioso con Javier y cada vez tenía más ganas de tenerlo frente a frente. Estaba tan furioso que incluso usó su nueva habilidad para destruir por completo la carta del hijo de fruta, una habilidad que dejó a todos muy impactados en la sala, ya que no solo tenía el poder para manifestar sus habilidades en el mundo real, sino que lo hacía con un poder de alto rango. Joaquín se emocionó tanto que había decidido reclutarlo para su país a toda costa, aunque él no era el único con ese objetivo, ya que todos los maestros de gremio que se encontraban en la sala intentaron reclutarlo para sus filas, ya que sabían que el talento de ese chico era 1 en 1.000.000. Lamentablemente, justo en ese momento su sobrina terminó colapsando a causa de toda la presión por la que tuvo que pasar a lo largo de la subasta. O bueno, eso fue lo que les hizo creer, ya que apenas el prota se le acercó, le dijo que no se preocupara, simplemente había fingido eso para sacarlo del acoso de esos tipos, y ahora tenía una excusa perfecta para salir de ese lugar. Y luego de calmarse, el prota le tomó la palabra, diciéndoles a todos que dejarían la subasta para otro día, ya que en ese momento su sobrina estaba indispuesta, y aunque Joaquín intentó darle su tarjeta para que lo contactara, el prota no lo dudó mucho en usar su poder para destruirla. No obstante eso, solo emocionó más al tipo, que ahora estaba convencido de que ese chico era el indicado para integrar a las fuerzas de su país. Pero bueno, mientras el prota y su sobrina se retiraban, se toparon con esta mujer, Emilia, la cual se presentó como la representante del gremio Divergentes, y quien estaba siendo acompañada por la misma chica de antes, explicándole que había asistido personalmente a ese lugar para hablar con él. No obstante, mientras la chica le hablaba de eso, el prota se dio cuenta de que de hecho era alguien que había conocido en su vida pasada, una jugadora bastante hábil que era reconocida por su enorme adicción a las apuestas. Pero para comprobar su teoría, le dijo una frase que casi siempre solía decir, y la cual dejó impactada a Emilia, ya que muy pocas personas conocían de su identidad como jugadora. Además, no era la única preocupada. La otra chica rápidamente se puso en guardia y le preguntó cómo carajo sabía de su lema, cuestionándole si había estado espiándola para conseguir información. Por suerte el chico supo leer el ambiente y sacarse una buena excusa de la manga, diciéndoles que simplemente había escuchado esa frase en un anuncio, pero que no sabía nada más. Después de arreglar el problema, Emilia se acercó para pedirle su número y de esa manera ponerlo al tanto de la propuesta que su gremio tenía para él. Claro, diciéndolo de una forma bastante coqueta para atraer su atención. Lo que no esperaba fue que el prota le dijo que aún no sabía cuál era su número, así que lo mejor era que le diera su tarjeta y él se contactaría con ella. Obviamente eso la sorprendió, ya que nadie la había rechazado. Además, Emma, creyendo que el prota se estaba haciendo el difícil para conquistar a la chica, le siguió la corriente y fingió estar débil, para que de esa manera dejaran la conversación para otro momento. Aunque cuando estaban solos, le preguntó por qué seguía usando esas técnicas tan viejas para conquistar a una chica, a lo que el prota le contestó que no estaba haciendo nada de eso. En realidad, en serio, ya no recordaba cuál era su número de teléfono. Pero ahora sí, vayamos a lo importante. Tras terminar con el evento, el prota fue enviado a una nueva ronda en la Battle.net. Esta misión es de clase defensa, protege el cristal y sobrevive a los zombies. Por cierto, tras ser llevado a la arena, recordó los eventos que había vivido al lado de Emilia, quien luego de que Corea fuera destruida, al igual que el prota, se había nacionalizado como ciudadana americana, aunque se culpaba por no haber sido capaz de salvar a su mejor amiga. Pero dejando los recuerdos a un lado, el prota invocó la nueva arma que había adquirido, la cual esta vez ya no eran utensilios como antes. Se trataba de una espada bastante llamativa, la cual a pesar de su buena calidad, tenía un precio relativamente bajo a causa de su peso excesivo, que muy pocos llegaban a soportar. Pero como ya sabemos, eso no representa
representaba un problema para él, ya que podía manipularla de buena forma. Por cierto, sus seguidores, quienes no podían creer que fuera solo un support, le pidieron que les mostrara su ventana de estado. Y a pesar de que el chico analizó la propuesta, al final les dijo que no, o bueno, lo haría solo si alcanzaba los 200,000 seguidores. Claro, como la cifra era tan alta, también les prometió que si no llegaba a obtener el primer puesto en todas las rondas en las que participara, voluntariamente se las mostraría. Pero bueno, tras este pequeño mensaje, el resto de miembros del equipo fueron llevados a la arena, entre los que se encontraban Auron, el streamer de antes, además del mago fracasado. Y por último, Diego Maradona, un jugador que según Young, en su vida pasada había sido reconocido a nivel mundial, e incluso consiguió que su país, Argentina, sobreviviera por bastante tiempo, así que quizá podría ser útil en esa ronda. No obstante, mientras acordaban el plan para comenzar, un espectador le ofreció una cifra exorbitante al mago para que destruyera el cristal de la torre. De esa manera John perdería y tendría que mostrar sus estadísticas. Y bueno, apenas el aviso de comienzo apareció, Diego Maradona demostró que era bastante bueno, usando su balón de fútbol para deshacerse de varios zombies que intentaban escalar la torre. Además, pareció tener experiencia trabajando en equipo, ya que le pidió a John, quien tenía el rol de soporte, que le diera un pequeño buff que el prota, además de a él, no tuvo de otra que dárselo tanto a Auron, quien ahora era su fiel admirador, como el otro hijo de fruta. Aunque tras hacerlo, tomó la decisión de continuar por su cuenta, descendiendo de la torre para deshacerse de los monstruos, ya que esta vez planeaba completar la misión de acabar con 1000 de ellos, la misma que días atrás no consiguió completar. No obstante, esta vez en serio parecía factible, ya que usando su nueva técnica, estaba acabando con cientos de ellos, sin siquiera esforzarse. Maradona y Auron, quienes veían todo desde arriba, no podían creer como un soporte contara con tal capacidad de combate. Parecía como si tuviera años en el campo de batalla. No obstante, cuando el prota se esforzaba por completar la quest, el hijo de fruta del mago había tomado la decisión de destruir el cristal, pero antes de hacerlo cometió un grave error, ya que insultó en voz alta no solo a Young, sino incluso a su sobrina, diciéndole que solo había estado manipulando a esa palabra desmonetizable para quitarle su fortuna. Sin embargo, sus palabras despertaron una ira inmensa dentro de Young, que de inmediato fijó su nuevo objetivo en el hijo de fruta. Incluso detuvo su casa y se puso en marcha de regreso a la torre, donde por cierto, el buen Dieguito junto a Auron consiguieron evitar que el mago destruyera el cristal, así que no habían perdido el juego. Y lo mejor de todo, el prota apareció en escena para hacer pagar al tipo, y esta vez ya no enfrentaba a Young, enfrentaba al monstruo dentro de él. Por su parte, el chico no parecía preocupado, ya que si lo eliminaba simplemente bajaría un nivel, pero ese no parecía ser el objetivo de Young, que apenas puso sus manos sobre él, le causó un dolor enorme, ya que al mismo tiempo que le causaba heridas, usaba su poder para sanarlo y no dejarlo colgar los tenis, destruyendo todo su cuerpo desde dentro, en una escena brutal. Todos los espectadores estaban aterrados con la escena que presenciaban. El mago incluso parecía desear ser eliminado en el mundo real, para ya no tener que pasar por esa tortura, pero el prota no parecía estar cerca de detenerse. Aunque lamentablemente, este me parece un buen momento para terminar con el resumen, aunque luego de esto suceden muchas cosas, como que el prota aterra a todos los jugadores con su manera de actuar, y una nueva misión bastante hardcore se le es otorgada. Además, el tipo decide formar su propio gremio en lugar de entrar a uno. Pero si quieren que traiga la siguiente parte, este video deberá llegar a los 1000 comentarios y 10,000 likes, o pueden seguirme en Insta, donde la meta serán los 3500 seguidores. Y sin más, sayonara.